Hola, ¿cómo están? Yo soy Vanessa Morales, soy estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. El día de hoy me encuentro en la Clínica Cancerológica de Boyacá, ubicada en la ciudad de Tunja. Vamos a hablar con el físico médico, el doctor Segundo Augusto Martínez, que nos va a contar un poco acerca de radiobiología y radioprotección. Así que bueno, acompáñenme. Hola, buenas tardes. Me encuentro aquí con Vanessa. Me vino a visitar a la Clínica Cancerológica de Boyacá con un tema particular de su interés. Y bueno, les voy a contar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Segundo Agustín Martínez Ovalle. Soy doctor y postdoctorado en física médica y especialista en protección radiológica y tecnologías nucleares. En esta institución soy el director técnico, oficial de protección radiológica y físico médico, entonces trabajo en el ámbito clínico. También vengo a darle respuesta a algunas de las preguntas que trae Vanessa hoy y espero que sean de ayuda, no solo para ella, sino para su entorno. Aparte de trabajar en la Clínica Cancerológica de Boyacá, soy profesor titular de la Facultad de Ciencias de la UPTC. Pues nada, entonces vamos a escuchar a Vanessa cuáles son sus intereses. Doctor, yo quiero comenzar con una pregunta que creo que es como la base de todo el problema, por decirlo así. Bueno, para comenzar, yo ya he pasado, digamos, como por procesos donde, digamos, me he hecho la toma de radiografías. He visto con bastante preocupación que hay tecnólogos que definitivamente como que no usan las medidas de protección necesarias. He pasado, digamos, como la más reciente fue como una radiografía de columna cervical. Yo fui, listo, normal, encontré el tubo, encontré el buki mural. El buki, sí. Y digamos que, bueno, me posicionaron, el tecnólogo hizo las tomas, todo normal, pero en un rinconcito ahí de la sala estaba el chaleco plomado. Según yo tengo entendido, así sea la dosis recibida sea muy mínima, es importante considerar ese tipo de cosas y de todas maneras protegerse. Ahora, la pregunta es, ¿por qué son tan importantes las medidas de radioprotección? Bueno, uno de los aspectos más importantes para tanto tecnólogos, especialistas, intervencionistas, es que tengan un curso de protección radiológica. Eso es elemental porque al final lo que van a estar manipulando durante toda su vida es radiación ionizante. Dentro de ese entrenamiento que a veces yo lo hago, creo que la única universidad que brindó un diplomado en protección radiológica fue la nuestra, allí la UPTC, bajo nuestra dirección, y después la Universidad Nacional creo que ofreció otro. Hace falta en este país un entrenamiento, una especialidad en protección radiológica. Los cursos, desafortunadamente los cursos que están ofreciendo a los tecnólogos pues los hacen de manera virtual y no se les presta la atención y la importancia que eso requiere, por lo que tú estás mencionando. Bien, la radiación ionizante, pues hay diversos y diferentes equipos en los que ustedes van a estar trabajando. En el caso de ustedes como tecnólogos en imágenes, pues tienen tubos de rayos X, tienen tomografía axial computarizada, tienen arco en C en algunos casos. Los tecnólogos que tengo aquí en radioterapia, entonces ellos manejan un acelerador lineal que también es con rayos X, tienen un super blindaje, pero el entrenamiento definitivamente en protección radiológica es fundamental. Sin embargo, pues usamos los sistemas de medida y de protección para controlar, ¿cierto? Que es importantísimo. Ese sistema de medida que utilizamos es el dosímetro personal, que es este que yo tengo por aquí, no sé si lo alcanzan a ver por aquí. Entonces ese pues es el dosímetro de tórax, ¿sí? Es el que va a controlar mensualmente cuánto tú como tecnólogo recibes, ¿no?
Entonces, entrenarlos en el sentido de, mira, este dosímetro que ustedes llevan ahí es el que los va a cuidar, el que les va a decir mensualmente cuánto va a recibir, y mensualmente se hace control, cada mes se cambia, el tecnólogo recibe su dosímetro nuevo y el oficial de protección radiológica le dice, en este caso soy yo, le dice, mira, este mes no recibiste nada, o este mes recibiste 0.01001, le das la medición que recibió durante el mes. No sé si con eso te alcancé a responder la pregunta. Sí, sí. Es básicamente eso. Esta mañana estuve leyendo algo sobre la OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, correcto. donde refería que era importante establecer como unos límites primarios de dosis como para evitar de pronto efectos adversos. Me gustaría que su merced me explicara cuáles son esos límites de dosis. Correcto. Bueno, más que el Organismo Internacional de Energía Atómica, eso es un ente mundial, pero quien realmente establece estos límites es la ICRP, la International Commission on Radiation Protection. Ellos dan los lineamientos a todos los países del mundo. Entonces, en el caso de Colombia, todos los países tienen que acogerse a los lineamientos que ellos dan. Entonces, estos lineamientos son los mismos aquí en Europa, Estados Unidos, en cualquier parte. ¿Cuáles son esos lineamientos? Dice, un trabajador ocupacionalmente expuesto, en este caso, como ustedes los tecnólogos serán ocupacionalmente expuestos, pueden recibir máximo 20 milisievert al año. 20 milisievert al año, pues es una dosis pues, bastante elevada. Mientras que el público solo puede recibir 1 milisievert. Pero ¿quién es el público? En el público, en la clínica, o los que van a trabajar contigo en su momento, la señora del aseo, la enfermera, las secretarias, todos ellos son considerados públicos. Entonces, únicamente van a llevar dosímetro todas aquellas personas, TOES llamamos, TOES es trabajador ocupacionalmente expuesto. ¿Listo? Entonces, esos son los límites establecidos por la ICRP. Sin embargo, dentro de la institución, esos límites tienen que ser optimizados. ¿A qué me refiero optimizados? Entonces, yo protejo a todos los que están trabajando aquí conmigo y yo nunca voy a ir hasta 20. O sea, ningún trabajador nunca me va a llegar como 20. Tú en tu vida profesional como tecnóloga difícilmente llegarás por ahí a 5 al mes. Si tienes 5 milisievert, pues yo lo investigaría porque uno ya sabe cuáles son las dosis que se pueden recibir. Entonces, ¿cómo optimizas tú? La ICRP dice que son 20, pero tú en tu institución o yo como OPR de institución digo, no, aquí mis empleados nunca me van a recibir más de 5 al mes. Entonces optimizo y estoy siendo muy conservativo. ¿Sí? La ICRP dice, sean conservativos siempre. Entonces hay que ser conservativos. Entonces yo me bajo de 20, me bajo a 5. Y voy a estar seguro de que ninguno de mis empleados no puede recibirme más de eso. Es imposible. Si eso sucede, puede ser porque ese empleado me hizo algo. Ese tecnólogo me dejó el dosímetro dentro de la sala de tratamiento por malo. ¿Listo? Y entonces le va mal. Ahora, su merced me puede explicar, por favor, qué es la radiólisis del agua. La radiólisis del agua. Bueno, cuando el haz de radiación interacciona con un medio material cualquiera, no necesariamente cuando se habla de radiólisis se habla del agua por las moléculas que constituyen el agua, el H2O. Lo que se hace de alguna manera es ionizar el haz de radiación. Hay diferentes tipos de haces de radiación que nosotros manejamos fotones X, fotones gamma y manejamos electrones también. Principalmente el haz de radiación llega, interactúa contra las moléculas de agua, del H2O, transfieren su energía. Después de que transfieren su energía, el agua absorbe esa energía y ya hay una transferencia lineal de energía que llamamos nosotros la LET, Vamos a pasar con otra pregunta. Entonces,
Recientemente se ha escuchado, y no es un mito, el hecho de que hay órganos más radiosensibles, unos más radiosensibles que otros. Para esta medida es importante, por ejemplo, el protector, el chaleco plomado, el protector de tiroides, el de cristalino y el protector gonadal. Pero, ¿por qué hay unos órganos más radiosensibles que otros? O sea, ¿a qué se debe ese factor? Bien, los órganos más radiosensibles son las gónadas, tanto del hombre como de la mujer. Las gónadas en la mujer es los órganos reproductores, ¿listo? Y en el hombre lo mismo, el órgano reproductor. Le sigue en orden el cristalino. Entonces, porque son órganos que están cambiando día a día, trabajan de día a día, piensa que ellos están evolucionando día a día. En el caso del ciclo menstrual de una mujer, mensualmente está cambiando. En el caso del órgano reproductor del hombre, lo mismo. Entonces ellos son muy radiosensibles, ¿sí? Son los más radiosensibles. Los más fortachones para aguantar el hueso. Luego tenemos tejido blando, ¿cierto? Órganos y tejidos que son mucho más fuertes, ¿cierto? Entonces hay unos estándares a nivel internacional que restringen esos niveles de dosis que cada órgano o tejido puede recibir. Y también dependen del tipo de radiación que interacciona. No es lo mismo que interactúe contra tu cuerpo un haz de electrones, que interactúe un haz de fotones, o que interactúe un haz de electrones o de protones. Cambia la dosis que tus órganos van a recibir, cambia completamente. Ahora, hace poco estábamos hablando un poco de la radiólisis del agua. Teniendo en cuenta pues, que el haz de rayos X prácticamente arranca un electrón del átomo del agua, de la molécula del agua, había escuchado que debido a eso, en algunos casos, se produce la formación del peróxido, que es el agua oxigenada en el cuerpo. ¿Qué tan grave es esto? No, digamos al final no termina siendo grave. No termina siendo grave si la dosis es baja. Terminan siendo graves cuando las dosis son altas, ¿sí? Si es un paciente, entonces ahí partamos de un principio. Si es un paciente, el paciente no tiene límite de dosis. ¿Listo? ¿Ves? Entonces, un TOE son 20 milisievert al año según la ICLP, pero un paciente no tiene límite. Un paciente le pasamos por ahí de cientos de milisievert durante un tratamiento. Entonces, para él no hay límite de dosis porque hay que matar de alguna manera, hay que eliminar las células cancerígenas y esas se eliminan con altas dosis de energía. Pero en el caso de un trabajador ocupacionalmente expuesto o de público, los límites de dosis, como lo mencionaba antes, son mucho más bajos. Eso está relacionado entonces hay unas cantidades. Si un paciente supera algunos por encima en una sola dosis, no un paciente, perdón, una persona normal, un trabajador o un miembro público, supera más de 100 milisievert en una sola dosis, empiezo a ver los efectos. Si supera 200 ya voy a tener otros efectos, ya están estandarizados. Si recibió 500, yo ya sé qué le va a pasar. Si recibió 1000, yo ya sé cuál es el efecto que voy a tener y de inmediato lo voy a ver. ¿Listo? Si recibió 2000, lo mismo. Si recibió 5000, yo ya sé cuál es su vida y cuánto tiempo, aproximadamente cuánto tiempo va a vivir ese paciente, ese trabajador, ¿no? Porque hayan ocurrido accidentes como esos. Pero en el caso de ustedes, no he visto ni he tenido información alguna de que un tecnólogo vaya a recibir más de 5 milisievert al mes. Es imposible. Lo recibe el dosímetro cuando se lo deja ya pegado al tubo. ¿Listo? Pero por lo demás, no. ¿Listo? Los que sí reciben altas dosis son trabajadores que manipulan material radioactivo en empresas, porque tienen que manipular el material radioactivo y estar muy cerca. Trabajar en campo y material radioactivo con actividades muy grandes. Ellos pueden llegar a recibir en ocasiones más de 20 milisievert al mes.
Entonces, ellos sí. ¿Listo? Y he visto casos y he leído casos y he tenido que analizar casos de esos. Muy bien. Otra cosa importante que se me olvidaba contar. Si bien la ICRP dice que no puede recibir el trabajador más de 20 milisieverts al mes, también te dice la ICRP que el trabajador puede recibir en un mes hasta 100 milisieverts. Pero, perdón, en el año puede recibir los 100 milisieverts. Pero los 100 milisieverts, ¿a cuántos años equivaldrían? A 5 años. Entonces, si en un año el tipo llegó a recibir 100, los siguientes 4 años hay que mandarlo, no a descansar, a trabajar en un sitio donde no manipule material radioactivo. Él ya recibió lo de 5 años. Se le puede hacer un seguimiento, pero como tal no hay ningún evento científico que nos diga, o con lo que hemos estudiado, que nos digan que vamos a tener un evento adverso o que va a generar un cáncer radioinducido o que en el tiempo se nos va a enfermar por alguna otra cosa. No. Ahora, bueno, dentro de los dos tipos de muerte celular, que es la apoptosis y la necrosis, tengo entendido que en la apoptosis la célula se autoprograma para destruirse cuando detecta anormalidades en su interior. Al momento que se destruye, como que se desintegra como en pequeñas bolitas, por decirlo así. Esos fragmentos de esa célula le sirven de alimento a las células vecinas y eso permite que no se dañe el tejido completo, ¿sí? Ahora, por otro lado está la necrosis. La necrosis es también un tipo de muerte celular, pero la célula no se autoprograma, sino que se estalla. Al momento como de estallarse, de explotarse, como que contamina, por decirlo así, de alguna manera a las células vecinas y como que puede necrotizar tejidos. La radiación ionizante puede llegar a necrotizar, digamos, tejidos importantes. Bueno, eso, a ver, ¿cómo te lo explico? Las técnicas que hoy en día manejamos, como la que manejamos aquí, con equipos de rayos X muy sofisticados, la radiación es localizada y nosotros ya tenemos estandarizado, si tenemos un cáncer de próstata de manera particular, lo vamos a atacar con rayos X de 6 megaelectronvoltios. Esos rayos X, ese cáncer de esa próstata, nosotros ya sabemos que tenemos que darle 60, 65, 70, 75, 80, 85 Gray, van a ser suficientes para liquidar, ¿cierto?, esas células cancerígenas. No necesito darle más, con lo cual es suficiente. Yo sé que con esa dosis ya voy a eliminar esas células cancerígenas que están. Si le doy más, llegaría a tener la necrosis, pero no solo eso, porque estaría dañando otros tejidos. ¿Listo? Son experimentos que se hacen para ir aumentando la dosis, y se han hecho, para lograr estimar realmente cuál es la dosis que realmente requiere. En un paciente hay que darle la dosis que necesita. No es lo mismo un cáncer de cervix, que necesita 45, 50 Gray, a una próstata alto riesgo que hay que darle 80 Gray, por ejemplo. Entonces, eso es directamente proporcional a lo que mencionábamos antes. Cada órgano tiene una capacidad primero, de que si tú le das radiación, de él recuperarse. Entonces, ¿qué se hace aquí? Cuando tú vas a curar un cáncer muy específico, dicen, le tienes que dar 50 Gray, tú no le puedes dar los 50 Gray en una sola atacada, gravísimo, porque hay otros órganos que van a recibir dosis también. Entonces hay que darle 200 centigray diarios. ¿Esa es la dosis como fraccionada? Exactamente. ¿Listo? Entonces le das 200 fraccionado desde diferentes flancos, pero el punto clave, es decir, el blanco, que es el cáncer, lo vamos a atacar desde diferentes blancos, 7, 8, 9, 10 disparos desde diferentes ángulos, pero el blanco o target que llamamos nosotros, ese sí va a recibir completo los 200. La dosis que recibieron los otros órganos en los 10 disparos que diste, en 24 horas se recuperan, mientras que el blanco él sí recibió los 200.
Al día siguiente otra vez le damos los 200 desde los mismos puntos, pero 24 horas después otra vez vuelven y se recuperan, pero el que no se va recuperando, no se está recuperando, es el que nosotros necesitamos controlar. De esa manera funciona. Pero difícilmente tendríamos una necropsia, como tú dices. Esto es decir, que ya quede realmente como carbonizado, ya un exceso de dosis. Si se le da exceso de dosis, sí va a ocurrir eso. Claro que sí. Ahora, bueno, digamos que los efectos determinísticos son aquellos que aparecen dependiendo de la dosis recibida. Están muy relacionados con la letalidad que se produce. Es considerado, o sea, porque como que mata la célula directamente, ¿sí? Algo así. Está como por ejemplo el caso de anemias, caídas de cabello, esterilidad. ¿Cómo se puede establecer como un umbral de dosis o algo similar para establecer este tipo de complicaciones? Ya están establecidos de alguna manera, era lo que te comentaba. Si en una sola dosis una persona recibe 100 Siever, 100 Gray, yo ya sé qué efectos inmediatos va a tener, ¿sí? Entonces, que va a tener una cistitis, una rectitis, dependiendo de esa dosis. ¿Puede tener quemaduras? Puede llegar a tener quemaduras, por ejemplo, si es con electrones en superficie, una dosis exagerada, claro, va a haber enrojecimiento y puede llegar a haber quemaduras, desde luego, claro que sí. Bueno, esta mañana también leí algo sobre el síndrome agudo de radiación. ¿Qué es? El síndrome agudo de radiación. Bueno, dependiendo de la morbilidad del paciente, todos los pacientes, por ejemplo, no toleran la radiación de la misma manera, ¿sí? La morbilidad que llamamos nosotros, el efecto después de que el paciente recibe la radiación cambia, dependiendo de la misma persona, de su constitución física, todos esos aspectos. Si por ejemplo tú tienes un deportista, es diferente a una persona de 80, 85 años y a un niño, o a un niño todavía mucho más fuerte, es completamente diferente. Los efectos secundarios son completamente diferentes, pero como tal, o sea, uno ya sabe la morbilidad del paciente, es decir, los efectos secundarios que va a tener el paciente, la paciente o el paciente de cierta edad, dependiendo del tipo de tratamiento que estés haciendo, ya sabes qué va a tener, ¿sí? Y va a llegar a quejarse por esa morbilidad. Acabo de tener la pregunta. Digamos, se establece que las edades como más radiosensibles, por decirlo así, o sea, la población que es más sensible a la radiación son, por ejemplo, bebés, mujeres en esta gestación y pacientes muy adultos de tercera edad o personas con sistema inmunológico como debilitado. En una paciente, por ejemplo, que tiene cáncer de mama, no sé, por ejemplo, y está en estado de gestación, ¿cómo se pueden, digamos, prevenir de alguna manera que el bebé sufra como complicaciones? Bien, hay varias cosas. Por eso has visto que cuando tú llegas a un centro de esto, a un centro como estos, vas a encontrar un letrerito que te dice: si está embarazada, por favor infórmelo, ¿no? O prohibido, cosas como esas. Las primeras semanas de gestación del feto son fundamentales, y cualquier radiación dentro de esas semanas de gestación puede generar una mutación. O un aborto. ¿Cierto? Más una mutación, más que un aborto, pero sí pueden haber mutaciones. Digamos, si las dosis no fueron tan grandes, lo que usualmente puede ocurrir son mutaciones, ¿sí? Es eso. Pero sobre todo en las primeras semanas, ¿vale? Ahora, si la paciente tiene cáncer, hay que decidir qué es. O sea, hay cosas por definir. Por ejemplo, a ti te llega, tú eres la tecnóloga de imágenes, y entonces te llega una paciente embarazada y el médico dice: no, necesito hacerle el TAC a esta paciente porque necesito ubicar su tumor y tal. Está la vida del bebé y está la vida de la mamá. Eso lo decide el especialista, y la mamá y la familia firman un acuerdo de confidencialidad y tomamos la decisión. ¿Qué es? ¿Listo? Si el bebé tiene muy pocas semanas, yo personalmente no lo traería, ¿sí? Sí.
Si es un cáncer de mama así como el que tú dices en la posición que está, aquí se puede controlar bastante bien. ¿Listo? Podemos hacer protecciones para cubrir todo el vientre bajo y tratar la mama sin ningún problema. Pero si ya es un tumor en una posición que ya genera complicaciones, ya es fuerte ese tipo de decisiones. Bueno, pues digamos que ya hablando de los efectos estocásticos, que también dependen como de la dosis de radiación, y se relaciona más que todo con mutaciones. Sí, sí. Anormalidades, por ejemplo, hereditarias o carcinogénesis. Este tipo de enfermedades pueden, digamos, afectar el sistema inmunológico. Claro que sí. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Entonces, una cosa son los efectos determinísticos, que tú sabes, recibiste tanta dosis y ya sabes lo que te va a pasar. Pero el estocástico no, porque es a largo plazo. Entonces ahí es donde puede generar un cáncer radioinducido. ¿Por qué? Por estar sometido en el tiempo a tasas de dosis, a radiación. El ejemplo es muy sencillo. En Goiânia, en Brasil, ahora mismo no me acuerdo el año, los chatarreros fundieron una fuente de cesio 137. Esa es una fuente que emite radiación gamma. La fundieron, la llevaron a la chatarrería donde se fabrica el acero, fabricaron varillas de acero con ese material, construyeron un barrio y la gente se fue a vivir al barrio. La vida media de cesio 137 son 30 años, ese es un material reactivo que dura emitiendo más de 300 años. Después de años de que la gente estuvo viviendo allí, empezaron a enfermarse, unos de pulmón, empezaron a haber mutaciones, empezaron a haber malformaciones en los bebés, y eso llamó la atención. Y se empezó la investigación. Eso es un efecto estocástico. Y se encontró que en las paredes había radiación. Se siguió buscando el asunto hasta llegar a la raíz del problema. Ese es un efecto estocástico. Y casos como esos han ocurrido varios en el mundo, no han vuelto a ocurrir precisamente por el control del Organismo Internacional de Energía Atómica. Por eso el control, la protección radiológica es fundamental en esto. Y el material radioactivo pues tiene unas ventajas enormes, las aplicaciones son muy grandes, las aplicaciones de la radiación ionizante, la medicina no sería nada hoy sin las imágenes diagnósticas con los equipos que ustedes, los tecnólogos, manejan. Eso es una cosa espectacular. Ahora, bueno, esta mañana también leí respecto a enfermedades hereditarias radioinducidas. Su merced nos podría explicar qué es un trastorno autosómico dominante, un trastorno autosómico recesivo y un trastorno ligado al cromosoma X. Bueno, me corchas un poco. Lo que sí te puedo decir es que puede ser hereditario, ¿cierto? En la medida que si ese paciente o si ese trabajador es sometido a una tasa de dosis de radiación, ¿cierto? Se lo puede transmitir a su hijo, ¿cierto? Porque son sus genes los que al final va a transmitir a través de sus espermas. Igual ella, con un ovulito que sea irradiado, ¿cierto? Que haya recibido una tasa de radiación. O sea, cualquier cosa se la puedes heredar. O sea, puede él, por ejemplo, esto es tan complicado porque científicamente no ha podido ser comprobado, no se ha podido comprobar. Pero se han dado cosas, dice, bueno, este paciente nos resultó con esta morbilidad, pero ni el padre ni la madre nunca presentaron ninguna afectación, ¿sí? Es más dado a los trabajadores que trabajan en plantas de radiación, centrales nucleares. A ellos les hacen un seguimiento muy especial porque están sometidos a muchas tasas de dosis de radiación diferentes, no como ustedes. En el caso de ustedes solo están sometidos a rayos X. Allí la cosa es completamente diferente y los riesgos son enormes, muy grandes. Ahora, bueno, estábamos hablando ahorita hace poco, creo que fue respecto a la radiólisis del agua,
donde su merced decía, por ejemplo, que si un paciente recibía 500, ¿crees? 500, ¿qué? 100 milisievert. 100 milisievert. Obviamente no podía trabajar durante 4 años, alrededor de 4 años. El paciente no, el trabajador. El trabajador, sí. Puede recibir hasta, la ICLP dice que puede recibir 20 milisievert al año, 20. Pero dice, bueno, él también puede recibir 100, pero ojo, si recibe 100 los siguientes 4 años, por favor me lo aleja y me lo pones a hacer otra cosa. No lo mandas a descansar 4 años y le pagas, no. Precisamente algo respecto a eso es la pregunta. Esta mañana encontré el decreto 1848 de 1969. El artículo 43 establece como vacaciones oficiales cada 15 días por 6 meses, precisamente a, digamos, trabajadores ocupacionalmente expuestos que manejan radiación ionizante. La pregunta es, ¿por qué es importante esta medida? Digamos, en este lapso de 15 días, cada 6 meses, ¿el cuerpo como que descansa de la radiación o algo así? A ver, ahí hay algo, pues es una pregunta que no es la primera vez que me la hacen, ¿sí? Y es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, con esa ley, esa norma, ¿vale? Entonces te decía que, y solo la tienen ustedes los tecnólogos que trabajan con rayos X, que son precisamente las personas que menos radiación reciben. Y los mandan, yo tengo que mandar los míos aquí a vacaciones 15 días cada 6 meses. Por otro lado, tengo gente que trabaja en la industria manipulando material radioactivo. No, solo tienen sus 15 días de vacaciones y gente que te digo que reciben más de 20 milisievert al mes. Ellos no tienen ese privilegio que tienen ustedes. Fue algo que se peleó y que solo existe en Colombia, que no sé de dónde se lo inventaron. Que no me escuchen los tecnólogos porque me matan. Alguna vez me invitaron a dar una charla y yo decía, pues ¿quién se inventó esto? Yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Qué ha pasado? Yo me eduqué, me doctoré y me especialicé en Europa. Eso no existe en ninguna parte, solo en Colombia. ¿Ves? Pues, no, entonces, devolviéndote un poco la pregunta, tú me dices, es que en esos 15 días se recupera. No, se recupera que nada, vas a descansar 15 días. Tienes un privilegio de una ley, ¿cierto?, que se generó en algún momento. Y ya, y esa misma ley no queda ahí, va muchísimo más allá. Tú cotizando las 700 semanas, lo que cotices de ahí en adelante empieza a bajarte el límite de edad para pensionarte. ¿Quién tiene esos privilegios? Solo ustedes. Pues, premio o castigo. Es premio. De hecho, una vez escuché en un laboratorio una profesora que decía que en ese lapso de 15 días los tecnólogos no podían trabajar, digamos, en otras partes, como otros que sí lo hacen, por ejemplo, trabajan en 2 clínicas y eso, sino que tenían que irse como a un campo por allá, abrazar árboles, cosas así, para que el cuerpo descansara de la radiación. Entonces, digamos que eso se me hizo bastante curioso. Sí, claro, pues eso sería lo ideal, irse a descansar, ¿no? Pero si tienen la oportunidad de trabajar en otro lado, que te digo que no han recibido nada, que les dan es un premio, ¿no? No tiene nada, absolutamente nada que ver. Ni el cuerpo va a descansar de radiación porque es que no han recibido ni el 1% de lo que dice la ICLP frente a otros trabajadores que realmente sí están expuestos y sí tienen problemas y sí se han generado problemas. A ver, yo creo que es como una de las preguntas más importantes. ¿Cuál es la importancia de un físico médico dentro, digamos, de una institución que presta servicios con radiación? Hace años, ¿qué te digo yo? Unos 10 años, en Colombia no se daba esa importancia que se da hoy en día a tener especialistas en las diferentes áreas. Entonces en esa época no existía la figura del físico médico, porque no habían las maestrías en física médica, solo habían los físicos de pregrado y ellos eran los que prestaban esos servicios en todos los centros. Cuando ya vino la nueva reglamentación y empezamos a pelearle al gobierno y al ministerio, que eran físicos médicos las personas llamadas y los entrenados para ir a trabajar y a proteger a los trabajadores ocupacionalmente expuestos, antes no. Entonces el OPR era un médico, una enfermera, cualquiera podía ser oficial de protección radiológica,
sin nunca haberse entrenado en protección radiológica. Pero me imagino que, digamos, en este tiempo también se presentaban altos índices de accidentes o algo así. Sí, más incidentes. Accidentes cuando hay la diferencia entre incidente y el accidente, pues ya genera problemas catastróficos, ¿sí me entiendes? Daños. Pero incidentes de que una persona se quedó metida en el búnker ¿sí? O que la paciente a la que tú le ibas a tomar una placa radiográfica, el acompañante entró con ella y no te diste cuenta y cogiste, hiciste el disparo, la irradiaste también en el momento. Cosas como esas, o sea, no había el entrenamiento. Entender el fenómeno de la interacción de los rayos X con el cuerpo humano, eso ya requiere de aprender radiobiología, saber un poco de biología, conocer la interacción radiación-materia, algunas de las preguntas que me estabas haciendo, que te tomaste el tiempo y eres inquieta en buscar el tipo de preguntas y qué cosas me podías preguntar de acuerdo a mi experticio, y de eso se trata. Entonces, se ganó la pelea y más o menos hace 10 años hay que tener el título de magíster en física médica para poder trabajar aquí. Si no lo tienen, no. ¿Listo? De hecho, tengo una pregunta. Hace ya bastante tiempo, una familiar mía acompañó a su mamá como a una radiografía cadera. La mamá es, digamos, es un paciente con discapacidad porque ella no puede caminar bien, y hace poco salía de una radiografía, de una cirugía de cadera. El motivo por el cual le hacían la radiografía era porque necesitaban operar la otra pierna. Ella tiene, o sea, como dijeron que la cabeza del cuerpo estaba como al revés, algo así. El caso es que mi madrina, mi familiar, ella tiene como ovario poliquístico. Ella entró como acompañante, el tecnólogo la irradió. Ella dice que obviamente después de que salió fueron varias tomas porque la mamá no se podía quedar quieta ni nada, o sea, era complicado. A lo que ella salió, sintió mareo, vómitos, náuseas, todo ese tipo de cosas, y que obviamente el tecnólogo, no sé, la muchacha, el muchacho, le había dicho que asustadísimo, ay, ¿por qué no me dijo que tenía ovario? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuántas? Según creo que tengo entendido, y espero no equivocarme, o si ese tipo de pacientes, por ejemplo, que tienen problemas de esa índole, son como radiosensibles, ¿cierto? O sea, la radiación puede afectar ese tipo de condiciones. Pero es momentánea. ¿Sí? Es una morbilidad momentánea, la dosis que recibió al final no fue tan elevada. No creo que haya estado de frente al tubo de rayos X, eso es imposible, porque la que estaba de frente al tubo de rayos X es la paciente. Se dispara, la pelvis de la paciente tenía que estar frente al tubo para hacerle el disparo, y luego toda la radiación dispersa fue la que ella recibió. Entonces recibiría máximo un 10%, voy a exagerarlo. Con lo cual la morbilidad es momentánea y ya, ningún efecto secundario, no se lo cree. Que eso mejor dicho iba a terminar en cáncer. No. Un cáncer radioinducido es el ejemplo que te puse en Goiânia. Muchos pacientes de esos terminaron con cáncer, pero estuvieron sometidos a radiación todos los días durante 1 año, 2 años, 3 años. Y se lo radioindujeron incluso a sus hijos. De pronto se lo radioindujeron ni siquiera al hijo, al nieto, a la segunda o la tercera generación. En algunos casos se puede dar. Ni siquiera es directo. Ahora, me acabo de acordar de otras cosas. Digamos, el tema de la reducción de los espermatozoides y de los óvulos se da por la radiación, digámoslo como directa o dispersa, que se absorbe mediante los diferentes años de servicio, ¿cierto? Digamos, hay como algún estándar, por decirlo así, que diga, por ejemplo, no sé, un trabajador ocupacionalmente expuesto hombre durante 5 años puede quedar estéril o algo así. No, una de las pruebas que nos hacen a los que trabajamos con radiación ionizante, a los hombres, es el espermograma. Entonces, en él se hace la muestra de esperma y se estudia la movilidad de los espermas y esas cosas. Es eso. Sí, nada más. Digamos tú, la producción de óvulos en el caso de la mujer, entonces tú naces con un número
de huevitos de esos. Y cuando se te acaben, ya dejas de menstruar, pero tú naces con ese número. Si está sometida a radiación, independiente de que esté sometida a radiación, con la muy poca que recibes, los 50.000 que tenías, esos 50.000 van a salir todos. Las espermas, lo mismo, el hombre va a producir en la medida que coma bien, duerma bien, no tome trago, no fume, bueno, una cantidad de cosas. Entonces de eso va a depender, más no es la radiación que vaya a recibir. Porque si hablamos de efectos, entonces diría, bueno, pues es que la radiación la usamos para eliminar gérmenes en los alimentos que nos comemos. Sí. Te le doy tanta dosis y le elimino. Irradian semillas para que la planta vaya limpiecita cuando la metas en la tierra y nazca sin gérmenes y limpios. Una casa, irradiamos de todo. Productos que hay que irradiar para sacarlos del país y si no nadie te los compra, con tasas de dosis enormes, 450 kilogramos, una cosa monstruosa, en unas plantas gigantes como las del Servicio Biológico Colombiano, donde se irradian alimentos. Entonces, la aplicación de la radiación es enorme y en todos los campos. Uy, eso no lo sabía. ¿Listo? Bueno, yo creo que ya, para finalizar, me imagino que eso no se tiene que hacer, obviamente. Sí, ya me voy. ¿Qué recomendación, digamos, le podría sumarse a tecnólogos que trabajen en radiología convencional y, digamos, como en tomografía? Obviamente, la dosis de esas dos áreas a radiología intervencionista, el campo es muy grande, pero digamos, así como de manera general a radiología convencional, con el caso que yo le comenté a Marcel, que digamos dejan el chaleco por allá en una esquina para proteger una silla. Entonces, ¿qué tipo de recomendaciones, digamos, qué se debe usar para evitar, por ejemplo, complicaciones a futuro? Bueno, hay dos cosas. Usualmente, si tienes una sala de radiodiagnóstico con un tubo de rayos X convencional, el tubo dispara contra el buque, contra la pared o horizontal contra el piso, ¿cierto? Si el paciente está acostado. La radiación que es dispersa va a estar en la parte trasera del tubo, donde va a estar sentado el tecnólogo, pero va a haber un vidrio plomado. ¿Qué hay que hacer? Lo más importante es entrenar al tecnólogo en protección radiológica, enseñarle a manejar un intensímetro, es decir, cuando usted esté haciendo el disparo, póngalo aquí, póngalo en la posición donde usted está sentado y mida cuál es la tasa de dosis que llega ahí. Si a usted no le llega nada ahí, quédate tranquilo, pero hay que entrenarlo, hay que enseñarle. ¿Para qué sirve un equipo de esos de medida que tiene que estar ahí en la institución? Él tiene que saber usarlo, ¿listo? Y para que no le vuelva a pasar lo que tú me estás contando, para eso son los chalecos si una persona tiene que ir a acompañar. En algunos casos, tiene que haber un acompañante para poder hacer una placa radiográfica. Si es un niño, por ejemplo, al que hay que aplicarle un radiofármaco y hacerle N placas radiográficas todo el tiempo, tiene que entrar el padre y la madre, hay que ponerle su chaleco, su protector de gónadas, el protector de tiroides, las gafas plomadas para que tenga el niño y poderle hacer las placas. Pero solo en acompañantes y en casos que, digamos, se irradie constantemente. Claro, pero te voy a poner un ejemplo más grande. Entonces, por ejemplo, dices, bueno, que es que los tecnólogos se irradian. ¿Tú te imaginas cuánta dosis recibe un médico intervencionista con un tubo de rayos X operando durante media hora todo el tiempo y él frente al tubo? Muchísima. Es una cosa impresionante la dosis que ellos reciben, pero ellos tienen su chaleco, sus gafas plomadas, su dosímetro de tórax, su dosímetro cristalino, pero están expuestos a unas tasas de radiación terriblemente durante largos periodos de tiempo al año. ¿Listo? No están detrás de una mampara como ustedes los tecnólogos allá bien lejos, a unos metros, y dándole el disparo ahí con el dedo y preocupados y que necesitan cada 6 meses 15 días de vacaciones. Esos médicos nunca descansan, no tienen vacaciones nunca. Pues sí. ¿Listo? Bueno, ¿listos? Sí, muy bien, hasta luego. Gracias a su merced por su espacio. Muy bien.